nosotros a hacer los análisis políticos y hasta pues desde su experiencia comunicacionales, pues siempre lo agradecemos, ¿verdad? José Valdés, nosotros esta mañana para poder hacer el análisis político de la semana. José. Natán, ¿Cómo un estás? placer poder estar acá contigo y siempre con la audiencia de las cosas como son. Señora Claudia Ortiz se mercadea políticamente como una nueva generación de políticos de los que deberían de haber más para poder seguir haciendo frente a el gobierno y sus decisiones. Fíjate que de verdad que me encanta la pregunta que has hecho. Uno, hay que reconocer que la sociedad salvadoreña ya no es la misma de hace 10 años. Partamos de ahí. Tenés una generación completamente diferente. De hecho, yo veo que, por ejemplo, en tus controles hay personas muy jóvenes que probablemente en tu generación a esa edad ni siquiera hubieran acercado a los controles allá en Canal 12, en Canal 21, en Canal 10, jamás. Porque, o sea, hubiera tenido que pasar años todavía para poder llegar a ese punto. Entonces, nosotros estamos transmitiendo ahorita un programa que está por Facebook, está por YouTube, y la gente fácilmente se puede conectar y puede decidir verlo o no verlo. Claro. Entonces, en aquellos entonces, tú tenías un televisor que incluso llegaba solo hasta el canal 12. Sí. Entonces, únicamente tenías o sea, no había más. Sí. O sea, si querías por lo menos tener un poco de entretenimiento en tu casa, encendías el televisor y ponías únicamente los canales que aparecían ahí. Sí. Y de hecho había una gran antena. Exacto. Y la movías porque perdía la señal. Perdía la señal. Tenías que sacar una gran vara de bambú. Correcto. Entonces, y tenías 3 canales, o sea, de los casi 6, 7 que habían disponibles, habían 3 que pertenecen a una sola empresa, hoy son 4. Entonces, partamos desde el hecho de que El Salvador definitivamente ha cambiado para bien. Qué bueno, de verdad. 2, la conectividad que ahora tenemos de internet nos permite que de hecho pues prácticamente una persona que ni siquiera tenga tal vez televisor y que tampoco tenga una computadora tiene su celular para poder conectarse y ver la información y lo que está sucediendo. Entonces estamos en una época de hecho en la que jamás la humanidad había tenido acceso a tanta información como se tiene hoy. De verdad que si vos querés aprender cualquier cosa hoy desde tu celular lo puedes hacer sin ningún problema. Únicamente que tenés que tener la disciplina para poder estudiar, tener tu cuaderno, sacar tus apuntes, ver el teléfono, etc. Bueno, de hecho muchos alumnos tuvieron que hacer su educación básica. Hubo gente que prácticamente se graduó de esa forma en estos años más duros de la pandemia. Entonces, el hecho de que ahora tenés un aparato ideológico vencido, 1, por los medios de comunicación, 2, por una nueva generación que tiene un sinfín de información a su disposición y que puede generar un criterio mayor respecto a la información que está recibiendo, causa este efecto de que esos aparatos ideológicos dejaron de funcionar. O sea, si vos hablas ahora de Arena o del FMLN, como aparatos ideológicos ya no existen, a pesar de que representan aquella bandera, representan aquellos colores. Que fueron grandes maquinarias. Exacto, ¿por qué? Porque también hay que recordar, como tenés una nueva generación que está recibiendo la nueva información y todo lo que está sucediendo, tenés una vieja generación que nunca se adaptó a los nuevos tiempos. Esa generación de la gente que ahora desapareció, como Margarita Escobar, como Norman Quijano, y muchos otros que definitivamente, o sea, perdieron lo que tenían dentro de la política nacional y simplemente desaparecieron. Mientras estaban en el poder, te decían lo que querían, que ellos iban a estar en el siguiente periodo, que ellos tenían el poder, que ellos eran la mayoría, que ellos eran la democracia, etc. Una vez perdieron esa pequeña cuota de poder que sostuvieron durante décadas, desaparecieron. Que en el caso de ellos, pues a falta de inteligencia natural, tienen que ir a buscar la artificial porque no les da la inteligencia natural, pues pero en fin. Con la que venimos todos. Exacto, pues, o sea, de verdad que el punto es que, o sea, ellos ni siquiera conocen, no tienen noción del concepto, estás hablando de otra cosa completamente diferente. Entonces, o sea, por lo menos si vas a estudiar, tenés que tener noción de lo que vas a ir a estudiar, pues eso es como que te querás ir a meter a un tema del cual desconoces e incluso ni siquiera es en tu idioma, porque ni siquiera entendés ni de lo que van a hablar ni cómo lo van a hablar. Entonces, ellos de verdad que me da bastante pena decirlo, pues, pero es una burla completamente, pues, incluso a la sociedad salvadoreña que ellos se quieren involucrar en política. Esas personas que tú mencionas, es bastante, no sé, ni siquiera quizás encontraría una palabra para describirlo, pero el punto es que tenés gente, por ejemplo, de las universidades, de la academia, o de los grandes tanques de pensamiento históricos que venían amarrados a estos aparatos ideológicos que tú mencionas,
que no se han podido adaptar a los nuevos tiempos. O sea, esas personas que vos mencionaste, o sea, dejarlas completamente aparte porque, o sea, no es ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Pero hablemos de esta academia, mal llamada academia, que ellos se autodenominan de esa forma y que se ponen a sacar encuestas y que se ponen a sacar datos de opinión, que lo único que están haciendo, y que está a todas luces, todos los podemos ver, que lo que están haciendo es únicamente pues tratar de darle vuelta al asunto para hacer ver mal al actual gobierno. Y de verdad que es lo único que han estado haciendo. Hace poco pues los periodistas incómodos se ganaron otro premio a raíz de una denuncia que había hecho el gobierno del FMLN en 2017 a una familia, y que los mismos funcionarios del gobierno del FMLN, que ahora están en Cristosal, salen ahora a quererlos defender, cuando el mismo gobierno de ellos en 2017, el mismo gobierno del FMLN, los había acusado. Entonces, primero acusan a la familia y después los mismos funcionarios desde otro frente vienen y salen a defenderlos. Y vienen los periodistas incómodos y se ganan este premio. Entonces, ese aparato ideológico ha mutado a algo horrible en el que únicamente funciona para mantener el modus vivendi de estas personas que se están lucrando y que están tratando de rascar lo más que pueden de lo último que pueden rascar, porque ya no pueden apoderarse del dinero del Estado. Entonces se han quedado reducidos a eso. Y las personas que han quedado como líderes en estos partidos políticos no entienden ni siquiera de qué se trata la propia ideología de sus propios partidos, no entienden ni siquiera el significado de los colores de sus banderas. Existe una enorme división dentro de esos mismos partidos políticos. Ellos han irrespetado absolutamente todos los procesos habidos y por haber. O sea, Arena saca candidatos para 10 puestos y solo hay 10 candidatos. O sea, ya definido, ¿verdad? Pero van a hacer la pantomima de que hacen elecciones y todo ese aparataje que en algún momento existió, pues hoy prácticamente está por los suelos. Que de hecho en una de las mismas encuestas de oposición, no pueden decir que la han comprado o lo que sea, solo aparecen 3 posibles candidatos que pueden participar contra el presidente. Ninguno, no sé, y a saber. Cuando le preguntan a la población salvadoreña quién considera usted que podría competir contra el presidente Nayib Bukele, la respuesta de los salvadoreños son no sé, ninguno y a saber. Y eso es lo que aparece dentro de todo el espectro, no hay nada más. Entonces, te das cuenta que tenés instituciones políticas, que la política trata de la organización de las sociedades más allá de lo que se mal conoce dentro de la política, no logran ni siquiera identificar posibles candidatos. ¿Cómo van a identificar posibles soluciones a los problemas del día a día de los salvadoreños? O sea, de verdad que hay un nivel de decadencia espantosa en la oposición y eso no está bien. Deberíamos tener una oposición que te diga, Natán, yo creo que podrías mejorar el programa si hiciéramos esto, incluso yo te puedo ayudar y etcétera, porque no me gusta cómo se ve esto, pero yo te voy a dar el dinero y para que se arregle y se vea bonito. Yo creo que no me vas a decir no. Claro. ¿Verdad? O sea, yo he encantado de la vida que venga una oposición diferente, una verdadera oposición, porque lo que tenemos acá en ese grupo que nosotros le llamamos oposición realmente son detractores. Aquí no existe la oposición, lo que existe son un grupo de detractores con banderas políticas. Una verdadera oposición dijera, ¿saben qué? Aquí traemos $1.000 millones de inversión para que hagamos proyectos. Y es para infraestructura, esto es para escuelas, esto es para obras de mitigación, etc. Pero vos no ves a ninguna oposición acá propositiva con acciones reales. Entonces se han venido haciendo muchas cosas. El nuevo hospital que se hizo, la modificación que se hicieron en muchísimos centros de atención para poder atender no solo la pandemia, sino que esas mejoras que han venido dándose en diferentes hospitales, que aún falta, pero se está trabajando en eso. Las computadoras que se le han dado a los jóvenes, las tablets que se le han dado a los niños. Hoy les están entregando las computadoras para el año 2023 a los estudiantes. Exacto, el nivel de inversión en infraestructura de hecho es de los más altos, incluso en este momento Obras Públicas prácticamente ya tiene todo su presupuesto, o sea, estamos empezando el año pues y Obras Públicas prácticamente ya no tiene presupuesto para hacer más obras porque ya tiene todo el dinero comprometido para eso, lo que necesita ahorita todavía es más dinero para seguir construyendo más. Entonces, hay muchísimo, el periférico Gerardo Barrios en San Miguel, en La Libertad, camino a Sur City, lo que se está haciendo en la integración, lo que se ha hecho acá en carretera al Puerto de la Libertad, lo que se está haciendo en San Juan Opico, lo que se está haciendo en Saca. Y hay un sinfín de obras y cosas que se están haciendo en diferentes temas
y pues yo entiendo que la seguridad por momentos opaca todo lo demás que también se está haciendo, pero que las personas logran percibir. Entonces, pero entonces para ti es un cúmulo de cosas. Sí, es un sinfín de cosas. Es que, en la que destaca más el tema de la seguridad. El tema de seguridad. Y te soy honesto, es complicado ver gente que se hace llamar analistas, no solo nacionales, sino que internacionales. Y hace poco trajo, creo que Cristo Sala, alguien que había sido de la UCA, a hablar otras cosas. Y decía, no, esto solamente es una burbuja publicitaria, etcétera. Y yo no sé si les está cobrando y les está diciendo lo que quieren oír ellos, ¿verdad? La cuestión es que no analizan un sinfín de detalles, y es que la cosa radica en los detalles. Y cuando vos ves la seguridad y dicen, no, es que el presidente no quita, la oposición, por ejemplo, dice, el presidente no quita el régimen de excepción porque eso le da el rédito electoral que necesita para la reelección. Error. Si es que de verdad hay un sinfín de cosas adicionales que ellos nunca hicieron y que ahora, pues, en las instituciones de gobierno, ahora incluso para las madres, que acaban de tener a sus niños, hay una zona específica con aire acondicionado donde ellas se pueden sentar, y hay unas horas específicas en las que ellas pueden hacer lactancia materna de primera mano con sus hijos, pues algo muy importante, lo que hemos visto en la ley Nacer con Cariño, y muchas otras cosas. De hecho, incluso gente de Honduras está viniendo a recibir atención médica acá a El Salvador por la ley Nacer con Cariño. Entonces, cuando vos tenés ese cúmulo de cosas, la gente dice, tiene el 94% por el tema de seguridad. Probablemente el tema de seguridad sea el 75%, no lo sé, puede ser un poco menos, puede ser incluso un poco más. Pero del 75, el 78, el 79, el 80, el 85, el 86, el 97, y el porcentaje hasta llegar a ese porcentaje es un cúmulo de cosas que se van dando poco a poco porque se va arreglando todo de cierta forma, despacio, pero se va trabajando un poco en cada una de las cosas que se necesita acá en El Salvador, en la economía. Pues de hecho, recordarás que en 2017 El Salvador cayó en default con el FMLN, no había ni pandemia, no había ni guerra, o sea, de verdad que nos pusieron un impuesto a la seguridad donde te cobraba por una tarjeta o una recarga de $1, y nunca vimos ninguna mejora en la seguridad, pues. Entonces, ver todo ese panorama completo es el que te dice, de verdad, ok, entonces lo que ha hecho el presidente, no es fácil. Solo el tema de seguridad no es fácil. Luego el tema económico, luego el tema de salud, luego el tema de educación, luego el tema de infraestructura. Y se ha trabajado un montón, pues. O sea, de verdad que la mitigación de los desastres naturales nunca había sido tan rápida y tan efectiva anteriormente. A veces se caía una piedra en los chorros cuando medio llovía, y eran 2, 3 días que la gente tenía que caminar prácticamente todos los chorros para poder llegar a su trabajo en Santa Tecla, desde San Juan Opico. Ahora, pues prácticamente se mantienen hasta equipos. Cuando viene la época de lluvia, se mantienen equipos cerca, medio se cae una piedra y sale un pequeño bootcamp a quitarla para habilitar el paso de forma inmediata, pues. Entonces hay un sinfín de cosas que se han mejorado y que van haciendo ese cúmulo de cuestiones que te llevan a esos altos porcentajes. Lo que pasa es que en la carrera electoral el presidente va manejando un Ferrari y la oposición está jugando con los carritos chocones. Creo que es la mejor analogía que puedes hacer. O sea, definitivamente ellos están dando vueltas en círculos, chocando entre ellos sin saber qué es lo que están haciendo, y el presidente va en línea recta manejando el Ferrari. Así de diametral es la... Muy interesante esa analogía que hace. Así de diametral es la diferencia que tienen. Entonces, es una pena, pues, porque a mí me gustaría ver a esta gente que está en los carros chocones, por lo menos en un carro decente detrás de nosotros, pues, porque... En un Mustang. Exacto. No, ni creo que, no tanto, pero un Nissan, ¿verdad? Un Nissan. Pero por lo menos... Pues, son buenos los Nissan, hombre. Pues sí, o sea, tampoco, ¿verdad? Pero es que eso es lo que te digo, o sea, no me gustaría verlos mal, pues, o sea, sí, sino que vayan en nuestra línea, pues, porque todos queremos llegar al mismo lugar. Sí, pero... De hecho, en El Salvador aparece un mapa que lo hizo, no recuerdo qué casa encuestadora, pero ellos se dedican más a ver no los temas políticos, sino que los temas únicamente de humor social a nivel latinoamericano. Y mostraba que El Salvador es de los pocos países a nivel latinoamericano que no se identifica directamente con una ideología. ¿Y eso qué significa? Que únicamente lo que hacemos es que ves una ideología y vos decís, tomas esto que es bueno, ves otra y ves, tomas esto, pero no te identificas directamente con ellos. Te voy a dar un dato. Ayer se llevó a cabo una votación en la ONU. Sí, por cierto, se abstuvo el representante salvadoreño de... Y eso es una posición muy válida, en la que vos, mire, o sea, de verdad que reconocemos que hay países que tienen conflictos,
pero sabrán ellos la mejor forma de resolver sus conflictos. Nosotros estamos resolviendo nuestros conflictos. Nuestra soberanía nos indica que pues tenemos la potestad de indicar que nosotros no vamos a tomar parte, porque serán muchos conflictos. Sí. Entonces, esa es una guerra quizás geopolítica mundial que está tomando causa en un terreno específico. Y ahí la batalla esa no es realmente entre un país y otro. Es sobre modos de vida y sobre otro tipo de cosas, etcétera, que no voy a entrar en materia porque no me corresponde, es cuestión de ellos. Entonces, te das cuenta que El Salvador ahora pues se dedica a las cosas realmente importantes. En otros tiempos, pues, otra historia hubiese sido. Pero ahora realmente tenemos esa posición política en la que nosotros decimos, miren, nuestra ideología es querer vivir en paz. Vivir tranquilo, vivir bien, poder hacer negocios, poder disfrutar, poder estar con la familia, poder generar negocios, trabajar. Nuestra filosofía acá en El Salvador siempre ha sido de trabajo. Lo único que queremos es trabajar para poder vivir. ¿Te agrada la cifra de 64 diputados? Sí, de hecho, pudiera pensar incluso en otros tipos de representación, pero no estamos listos todavía para esas cosas. 64 sí. Creo que, sí. que estaría bien. Y con eso hacemos múltiplo de 3 y de 4. Claro, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, incluso hay departamentos que están sobre representados respecto a otros. Entonces, no hay esa paridad de la que habla la oposición, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pues sí, señalan solo lo que les conviene, pero uno, te diré que alguien en algún momento, en alguna reunión me decía, mira, pero hay que hacer algo con los alcaldes y con los diputados, etcétera. Y miren, les digo, lo que pasa es que el vicepresidente tiene una agenda de modificaciones y de reformas a la Constitución. Yo esperaría, digo, porque me suena que es lo más sensato y lo más lógico, que debería haber en algún momento, algún punto en el que se toque el tema de la reestructuración, ¿verdad? La reorganización territorial del país y de los diputados, ya que estamos hablando también de la reorganización y de las reformas constitucionales, que es un tema que el vicepresidente de forma abierta lo ha dialogado con otros gobiernos, con otros estados y con otras entidades internacionales, y no es un secreto para nadie. Entonces, en algún momento eso tiene que llegar, les dije, me parece lo más sensato y lo más lógico si queremos pues transformar el país. Pasa el tiempo y pues de hecho se menciona, y ahora ya estamos en ese camino. Entonces en ese momento no había que preocuparnos para mí de esos temas, y ahora que ya están sobre la mesa, pues hay que ver de qué forma nos vamos a reorganizar. ¿Crees que vayamos a elegir menos diputados y menos alcaldes para el 2024? Probablemente, creo que sí, porque urge de verdad. Yo creo que otra elección era lo mismo, ¿no? Lo ideal sería seguirle dando largas a lo mismo. Exacto, mejor hagámoslo ya. Muy bien. Gracias, José, te agradezco mucho. No, gracias a ti, Natalia, a toda la gente que participar en el debate, en sintonía. en el análisis político de la semana. Gracias. Gracias. Muy bien, nos vamos.